Gloria a Dios, aleluya, aleluya, oh, qué lindo es Cristo. Dios los bendiga, amados. Es un privilegio poder estar nuevamente en esta plataforma. Es lunes, 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Conmigo mi compañera, mi esposa Rodi Vázquez. Amén, siempre el privilegio de tener a mi esposa conmigo, y en esta noche estamos tan agradecidos del Señor y esperamos que esta palabra, confiamos que esta palabra en esta noche le será de grande bendición a su vida, y siempre pedimos que la comparta, que la use como una semilla para aquellos en la comunidad, para aquellos en el trabajo que usted conoce que necesitan del Señor, un familiar, un ser querido, aún para hermanos en la congregación, ya que nosotros pues no estamos promoviendo nuestro ministerio como congregación, como pastores, sino que lo que estamos es invitando al pueblo a que se capacite de la palabra del Señor. Así que un saludo a todos nuestros hermanos en el ministerio, pastores, evangelistas, misioneros, obreros del Señor de diferentes naciones y pueblos en esta nación, Estados Unidos, El Salvador, a Sudamérica, Centroamérica. Mire, hermano, donde quiera que Dios nos lleve, como lugares como en Cuba y en otros lugares del Caribe. Estamos agradecidos y pedimos a Dios que la plataforma crezca, que la palabra de Dios fluya. Pero esto se lleva a cabo si usted se deja usar de Dios. Nosotros podemos dar la palabra, pero pedimos que como instrumento Dios nos use. Pídale a Dios que Dios también le use como un instrumento, como un vaso, como un embajador, y también comparte esta palabra y la siembre en el corazón de una vida que la necesita, porque nunca sabemos hasta dónde llegará la palabra y a quién alcanzará Dios a través de ella. Así que en esta noche confiamos que vamos a dar fin al tema que comenzamos la semana pasada de el pastor y la familia. Amén, el ministro y la familia. Así que yo, pues sin más, dejo aquí a mi compañera Rodi López Vázquez para que continuemos con el tema. Dios les bendiga, amados. Como siempre, un gusto el poder a través de este medio, ¿verdad? Pues no comunicarnos, pero sí conectarnos. Y como siempre, un placer, ¿sabes? Es un placer el poder hablar de la palabra del Señor. El Salmos dice, ¿verdad? Que los mandamientos de Jehová, dice, son más deseables que el oro, dice la palabra. Amen. Dice que es dulce como la miel, dice, muy agradable al paladar. Y encontramos que la palabra del Señor es lo mejor que puede tener el ser humano en su vida para ponerlo por práctica. Es una garantía en nuestro diario vivir, la palabra del Señor, y como siempre es un gusto poder hablar de ella. Hemos venido hablando acerca de el tema, ¿verdad? Los requisitos del pastor. Y sabemos, ¿verdad? Que el ministerio del pastor es un ministerio, muy trabajado, ¿verdad? Que requiere mucha constancia, que requiere mucha fuerza de voluntad, porque se enfrentan muchas cosas, ¿sabe? Un pastor dentro de su congregación va a enfrentar desilusiones, va a enfrentar, ¿verdad? Muchas veces el sentirse desmotivado, el sentirse traicionado, el sentirse engañado, el sentirse difamado. Y por eso es que la palabra del Señor nos da una lista bastante grande, ¿sabe? Como requisitos para aquel que anhela, dice el obispado, para aquel que anhela, ¿verdad?, desempeñar este cargo, que desde luego es un enorme privilegio porque se trabaja para el Señor, ¿verdad? Se está trabajando para Dios, aunque a los ojos humanos no se ve así, ¿verdad? Desafortunadamente la gente lo ve como un trabajo muy desvalorizado, ¿verdad? Hay gente que no sabe apreciar, desafortunadamente, que el trabajo de un pastor conlleva tanto esfuerzo, tanto sacrificio, ¿verdad? A veces hasta la propia familia se tiene que sacrificar para poder llevar a cabo el trabajo del pastor. Y desafortunadamente, ¿verdad? Hay mucha gente que lo ve con menosprecio, ¿sabe?
Pero claro, ¿verdad? A veces es porque se desconoce la importancia y la intensidad que esto requiere, ¿verdad? El pastorado. Y fíjese que leyendo tanto en primera de Timoteo 3, ¿verdad? Que es donde nos abarca de los requisitos, al igual que Tito en su capítulo 1 también nos abarca los requisitos, ¿verdad? Para el que anhela, dice, el obispado, para que el que anhela, ¿verdad? El liderazgo. Encontramos, ¿verdad? Que la palabra del Señor, dentro de los muchos requisitos, quiero mencionar unos. Dice la palabra que el que anhela ser pastor no debe de ser, dice, avaro. Y sabe que me llamaba mucho la atención la contraparte de la avaricia, porque menciona las dos partes. No solamente dice que no debe de ser avaro, sino que también dice que no debe de ser, anhelar la ganancia deshonesta, ¿verdad? Y tal pareciera que en ambas cosas, ¿sabe? Hay una desventaja, porque la persona con avaricia no es que a veces tenga tanto dinero, ¿sabe? Puede que tenga poco, pero como estima tanto el dinero, puede haber necesidad dentro de la iglesia, necesidad dentro de una familia que asista a la congregación, pero como estima tanto el dinero, ¿verdad? Dice, no lo voy a sacar, no lo voy a ocupar porque no, eso tiene que estar ahí, o no se hace, ¿verdad? El debido uso del dinero. Y entonces también está la otra parte que viene siendo cuando despertamos el deseo, como dice la palabra, de la ganancia deshonesta, que entonces ya nos vamos al otro extremo, ¿saben? Que por ganancia deshonesta muchas veces no se corrige, ¿verdad? El pecado dentro de la iglesia, por no perder esa parte de finanzas, muchas veces nos dejamos influenciar por los mismos miembros de la iglesia, y entonces vemos que ambas cuestiones pues son dañinas dentro de la iglesia, ¿sabes? Son dañinas dentro de un liderazgo. O la palabra del Señor, como le decía al principio, que nos da una lista, ¿verdad? Para el que desea emplearse, el que desea desarrollar este ministerio. La palabra del Señor dice que sea irreprensible, y a veces nosotros creemos que sea como casi perfecto. Y desde luego que no, ¿verdad? Ningún ser humano en esta tierra puede ser perfecto, pero sí hay cosas que en nuestro diario vivir tenemos que someternos, ¿verdad? A Dios, a la moral de Dios, tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Y fíjese que en esto de los requisitos, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que sea una persona, dice, de buen testimonio, de buen carácter, ¿verdad? Que no tenga cosas que se le señalen. Y sabe que a veces nosotros malinterpretamos tal vez el significado de las palabras, porque no es lo mismo, ¿verdad? Una persona íntegra, como la Biblia dice, a una persona honesta, ¿verdad? Sabemos que en nuestro diario vivir hay muchas áreas de nuestra vida que nosotros tenemos que desarrollar como valores. Y una de ellas pues es eso, ¿verdad? El que seamos honestos, el que seamos cabales, como decimos, el que si vamos a hablar algo, lo digamos lo más posible pegado a la verdad de los hechos, ¿verdad? Que no exageremos en nuestro hablar, que no pues ni minimicemos ni exageremos, porque ninguna de las dos cosas es buena. Pero cuando la palabra del Señor se está refiriendo, ¿verdad?, a un carácter íntegro, nos está hablando a todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Que podamos caminar lo más rectamente posible, ¿saben? Porque podemos ser honestos, pero no del todo íntegros, ¿verdad? Podemos que en algunas áreas nos apeguemos más, pero pues nos gusta mentir a veces para alcanzar las cosas. Como la palabra dice, para alcanzar ganancia deshonesta, a veces estamos dispuestos, ¿verdad? Tal vez hasta a difamar o a no defender a la persona que es inocente en alguna situación. Y entonces empiezan a ver como ciertas áreas que vienen carentes a nuestra vida, y desde luego es como esas áreas que les estamos dando portillos, ¿verdad? Estamos dejando espacios ahí
¿Para qué? Pues para que posteriormente se nos señale. En Tito 1 también dice, ¿verdad?, que dentro de los requisitos del pastorado hay una frase que me llamó la atención y dice dueño de sí mismo, ¿sabe? Y estamos hablando del dominio propio. Cuán importante es esta parte en nuestro desarrollo ministerial, en nuestro diario vivir, porque la palabra del Señor no solamente habla a liderazgo, ¿verdad? A todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que llevar, ¿verdad?, a cabo todo lo que la palabra nos exhorta a hacer. Y cuando habla de dueño de sí mismo, ¿verdad?, de ese dominio propio que es tan importante en la vida, ¿sabe? La palabra del Señor dice que no sea pendenciero, ¿verdad? En otras palabras, que no le guste el pleito. Allá en México hay una expresión que nosotros decimos que hay gente que tiene un carácter tan explosivo que dicen que a la menor fricción explotan, o que están como el fósforo, dice los cerillos, ¿verdad? Que a la menor fricción ya agarran fuego. Y entonces la palabra del Señor dice, no, el carácter de un obrero o de un líder no puede ser así. ¿Por qué? Pues porque en el ministerio, ¿verdad?, se van a enfrentar diferentes situaciones, ¿sabe? Muchas veces va a ser acusado, muchas veces va a ser señalado, muchas veces va a ser difamado. Y si no tenemos ese temple, ¿verdad?, en nuestro carácter, o si no tenemos ese dominio propio para hablar, para poder escuchar, para poder tomar decisiones, a veces vamos a caer pues en muchas malas decisiones, en muchas imprudencias. Y de ahí que la palabra enumere todo este tipo de requisitos dentro de un hombre que ha sido llamado, ¿verdad?, para desempeñar este ministerio, lo que es el pastorado. Amén, amén. Damos gracias a Dios por los hermanos que se están uniendo a la plataforma. Sé que otros hermanos estudian también. Conocemos de obreros que se están y siguen capacitándose cada día más a través del instituto y otros estudios bíblicos, y no pueden estar con nosotros en la plataforma, pero qué bueno que luego pueden escuchar el programa y compartir la plataforma. Lo que también pedimos nuevamente, comparta la plataforma, no se quede con la bendición usted solamente. La semana pasada pues traímos el comentario, ¿verdad?, de que lo importante, esencial, y lo que es en verdad de parte de Dios, la columna de la sociedad o de toda nación es la familia. La familia es la columna, es el fundamento de la sociedad. Y la salvación de cada sociedad para que camine en una paz, en un gozo, es Cristo. Sabemos que solamente hay un Salvador, solo hay un Redentor, ¿verdad? Y ese es el privilegio que tiene todo hombre, toda persona que es llamada al ministerio. Y aquí Pablo a Timoteo le deja saber que es algo digno, buena obra desea, ¿verdad? Nosotros muchos lo vemos como una posición dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pero debemos de darle el mérito, el lugar que merece a lo que es el pastorado, aquí como habla Pablo, obispo. El obispo, la palabra griega lo llama lo que es un episcopen, o episcopón, mejor dicho. Entonces está el obispo, el obispado, que es el título, ¿verdad? El supervisor, ¿verdad? Como podemos ver más adelante que Pablo menciona también a los diáconos. Pues sabemos que según la lista, el obispo es el supervisor y una persona que tiene esa autoridad dentro del pueblo de Dios. Pero antes de tener esa posición, tenemos que reconocer, ir al fundamento. Es un llamado de Dios, que el carácter que Él conoce a cada uno, lo profundo del corazón, su caminar, ¿verdad? Su sentir, su amor por Dios, que Dios pues dedica entonces y trae a una congregación o trae a un pueblo, ¿verdad?, a un líder, para que se dedique a guiar a ese pueblo como un pastor, a entregarse en amor a Dios, amor también por cada una de sus ovejas. Se dedica por ella,
¿verdad? No es una posición cualquiera, es lo máximo, ¿verdad? Porque requiere un sacrificio, como explicaba y presentaba mi compañera, requiere una dedicación, una entrega, ¿verdad? Una amistad personal con Dios para su pueblo, ¿verdad? Todo el beneficio que recibe el hombre de Dios, que se entrega a Dios y tiene esa intimidad con Dios, lo transmite al pueblo, alimenta al pueblo a través de ella. Y lo más importante para cada pastor, pues sabemos que es su familia, ¿verdad? Y toda esta lista que presenta Pablo, ¿verdad? Cuando miramos en ella, podríamos decir que lo más importante es cuando llega al hogar, ¿verdad? Que gobierne bien su casa, ¿verdad? Entonces, una casa, un matrimonio puede tener, yo recuerdo, yo crecí con 7 hermanos, todos varones. En nuestra casa habíamos 8 hijos y nuestros padres éramos 10, pero en la congregación que nos congregábamos con las otras familias, ¿verdad? Pues la congregación en aquel tiempo reconozco que sobrepasaba probablemente los 100, que hablando de los años 60 y los 70, ¿verdad? Siempre el hogar del pastor, el número de miembros es menos, ¿verdad? Entonces, si un líder es escogido por Dios porque sabe gobernar el hogar, pues tiene la capacidad de parte de Dios, esa virtud, ese don de parte de Dios para gobernar la grey, que sobrepasa un número mayor todo el tiempo, ¿verdad? Una congregación nunca es menos en membresía que la familia pastoral, ¿verdad? Y tenemos que tener esto en nuestros corazones, ¿verdad? Cuando vamos a la familia, que es lo más delicado, vemos como el pastor se sacrifica, como su esposa, su compañera idónea y aún sus hijos se entregan por ese ministerio, ¿verdad? Y vemos como a veces no tienen un salario correcto, ¿verdad? No reciben lo que merecen, ¿verdad? Es como que tienen que dedicarse todo el tiempo a la congregación y en momentos el pastor también tiene que sacar un tiempo y se le hace difícil para él y su familia, porque él tiene unos hijos que también educar, que están estudiando, una esposa con quien compartir, hablar, comunicarse, un momento de poder salir a un parque, un momento de poder entretenerse, pero algunos lo ven de una manera, no hay tiempo para eso, ¿verdad? Pero es necesario que los padres, sobre todo el pastor, tenga un hogar donde también abunde esa libertad, ese gozo, esa paz, ¿verdad? Aparte de que es hospedador y trata a cada uno en la congregación, a cada familia, a cada miembro de esa congregación con el mismo amor que trata a la familia aún tiene un lugar superior, más elevado que cualquier familia en la congregación. No podemos, y no es que estemos haciendo excepción de personas, es que es el primer y mayor ministerio de cada pastor, es su familia. Por eso Pablo añade que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la grey, que es aún mucho mayor? El pastor, la responsabilidad de tener esa paz, ese gozo, esa armonía en el hogar, ese amor, ¿verdad? Y saber educar sus hijos, ¿verdad? Como ejemplo en la comunidad y en la congregación es esencial, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener cuidado cómo establecemos ciertos precedentes, ¿verdad? Ciertas enseñanzas que tienen un valor bíblico, ¿verdad? Que Dios estableció, el que yo como líder o otra persona como líder no presente de una manera en que le recte el poder, el valor, ¿verdad? La verdad de ella. Yo sé que en nuestros tiempos, y esto no es crítica, porque quiero aclarar esto también, no estamos criticando, estamos hablando de problemas diarios, de lo que es la vida real, de lo que estamos experimentando en días. Podemos quejarnos en las redes sociales de que hay apostasía, podemos quejarnos de que hay libertinaje, podemos quejarnos de ese mensaje de las riquezas, pero ¿cuándo vamos a entrar a hablar de un carácter serio? En vez de estar mencionando ideologías y problemas, cuando sabemos que el pastor
el ángel de la iglesia es el primer responsable del comportamiento de las ovejas, porque son sus hijos, ¿verdad? Espirituales. Es la responsabilidad que puso Dios a ellos, a nosotros como líderes. Entonces, si yo establezco un precedente como que, bueno, yo me doy el trago, yo no encuentro nada de que sea malo el beber. Pablo le dijo a Timoteo, bebe vino. Pablo, ¿verdad? Volvemos a establecer que Timoteo estaba pasando enfermedades. Eso era por razones de enfermedades, por problemas del agua. Habían ciertos problemas en que el agua no era pura, no era saludable. Eso le dio exorción. Pero el que yo teniendo una buena salud determine, bueno, yo estoy en casa, en privado, en mi hogar, yo establezco este precedente y no hay problema. Pero el problema es si sale a la luz algo que yo no le he dado a conocer a la iglesia de mi comportamiento porque estoy en mi hogar. Pues eso establece un precedente erróneo. Porque si yo no hablo o predico de que se puede hacer, ¿por qué entonces luego voy a defender mi carácter cuando sale a la luz simplemente porque se descubrió? Pues, ¿por qué no hablé de ellos antes que saliera a la luz? Pues demuestra de que yo mismo, ¿verdad? Cuidadosamente tengo que entender que yo tengo que reconocer y analizar yo mismo en qué posición yo he permitido o he aceptado el operar, el trabajar como líder. Porque si establezco un precedente de que eso no es problema, bueno, yo probablemente me puedo abstener de un trago diariamente o de 2 cervezas en la noche, pero otros probablemente no tienen la misma fuerza que usted o yo y se compran una botella y se la beben un día o en 2. Y cuando vienen a ver, estamos teniendo personas con problemas de alcoholismo dentro de la iglesia porque yo promoví de que no había problema en beber. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo presentamos o hablamos de ciertos problemas, ¿verdad? Que están habiendo en nuestros días. El cuerpo es templo de Dios y hay que cuidarlo, dice la palabra de Dios. Hay una diversidad, ¿verdad? De que tengo que velar el celo, tengo que velar la envidia, porque esos son deseos de la carne, que salen del hombre. Muchas veces culpamos al diablo, pero es por lo carnal en nosotros, el viejo hombre que siempre quiere salir y destruir el espíritu, porque están en una batalla continua el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu, ¿verdad? Y tenemos que velar de cómo yo ahora en una comunidad opero, trabajo con hermanos de otros ministerios, de otros concilios, ¿verdad? Si estoy trabajando en amor o si estoy apartándome o tomando alguna acción en contra de otro obrero porque hay un celo o porque hay una envidia o porque alguien tiene mayor número de membresía o porque una oveja dejó de visitar mi congregación y se fue para otro lugar. Tenemos que cuidar de que nuestras palabras, si en algún momento hay murmuración, no respaldemos la murmuración porque hay una espinita en nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, no todo el tiempo. Mire, no, lo que se oye, mire, tenemos que en verdad hacer como Jesús, ¿verdad? Virar el plato a los fariseos. Tenemos que tener testigos y tenemos que tener también a la persona acusada que pueda defenderse. Eso es ética ministerial. ¿Ve? Entonces, cuando volvemos y analizamos y resumimos para entregar nuevamente la parte a mi compañera, ya que el tiempo avanza muy rápido, tenemos que analizar todo este carácter de lo que es el obrero, ¿verdad? Porque tenemos esa responsabilidad y es muy grande. Es esencial de parte de Dios que nosotros siempre busquemos la paz, siempre busquemos el dar el amor, siempre busquemos el compañerismo ministerial en una comunidad y no nos levantemos en contra de aquellos que probablemente han sido difamados o agolpeados por mentira o por engaño, y en vez de vivir una vida ética lo aceptemos y estemos respaldando un engaño, una mentira, y luego ni nos disculpamos por ello. Paso mi parte. Amén, ¿verdad? Dice la palabra del Señor también dentro de estos requisitos, dice que sea idóneo, apto para enseñar. Y sabe que esto de enseñar es tan importante. Vemos, ¿verdad? En nuestro mundo secular, en nuestro diario vivir secularmente,
podemos encontrar gente, ¿verdad? Que tiene mucho conocimiento de algún tema, pero que a veces no sabemos enseñar apropiadamente, ¿verdad? A veces no tenemos como esa capacidad para cómo vamos a transmitir un tema, o cómo vamos a corregir, o cómo vamos a redarguir a alguien, porque es parte del trabajo de un pastor. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Mismo Pablo a Timoteo le dice, hay momentos en que vas a tener que exhortar, hay momentos en que vas a tener que corregir, hay momentos en que vas a tener que redarguir a alguien por lo que haya hecho, por la acción que haya cometido, pero el asunto aquí es cómo lo hacemos, ¿verdad? Cómo lo llevamos a cabo. Muchas veces en esa corrección o en esa enseñanza, a veces nos volvemos un poco toscos, un poco exigentes, ¿verdad? A veces herimos queriendo corregir y por eso la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que tiene que haber esta capacidad en el líder, ¿sabe? Tiene que haber ese deseo en el líder de también quererse capacitar. Desafortunadamente, si hay algo que a mucha gente no le gusta hacer es el leer, ¿verdad? El leer, y entonces si no nos gusta leer, ¿cómo vamos a poder desarrollar ese tema o cómo vamos a poder llevar esa enseñanza? Es fundamental en la vida del liderazgo, ¿verdad? Que tengamos ese hábito, el poder fomentar nuestra lectura. Y fíjese que la palabra del Señor no solamente le habla al liderazgo, ¿verdad? Sino también a cada uno de nosotros. Sabe que Pablo muchas veces le dijo a Timoteo, lo que de mí aprendiste, lo que de mí vistes, lo que yo te enseñé, esto enseña, esto pásalo para adelante. ¿Por qué? Porque en algún momento, ¿verdad? Los que vienen atrás van a pasar a tomar nuestro lugar. El liderazgo es así, ¿verdad? No vamos a ser eternos en algún puesto, no vamos a ser eternos, ¿verdad? En un liderazgo que estemos desarrollando dentro de la iglesia. Y es importante, ¿verdad? De que también nosotros que nos congregamos dentro de las iglesias busquemos esto, el ser irreprensible. La palabra del Señor también así nos lo llama. Sabe que Filipenses en su capítulo 2 dice, en sus versículos 14 y 15 dice, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual dice, resplandecéis como luminares en el mundo, ¿sabe? Y eso creo que aplica para todo aquel, ¿verdad?, que se congrega en alguna iglesia, que tenemos que buscar que nuestro diario vivir se vaya moldeando, ¿verdad? Se vaya, ahora sí que haciendo a esa forma que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Pues para que seamos un impacto a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo, ¿verdad? Para que ellos vean realmente que el Hijo de Dios es diferente, ¿verdad? En su diario vivir tiene que haber una diferencia como hijo de Dios que somos. Sí, tenemos que considerarnos nosotros mismos. Si estoy apto, ¿verdad? Cuando estoy aspirando para una posición de tan grande privilegio, porque es la iglesia de Cristo, no son mis ovejas, no es mi iglesia, hay solo una cabeza de la iglesia y es Cristo, nosotros somos su cuerpo. Cuando analizamos toda esta lista, podemos concluir de que, pues, como humanos, no tenemos la capacidad, estaríamos exentos. Pero recuerden que tenemos un Señor que es Dios y se hizo hombre y padeció en una cruz y llevó nuestros pecados. Pero ¿cómo llegó a esa cruz? Acusado. Fue también señalado como un hombre imperfecto y él fue santo. Él fue acusado de blasfemia. Él fue acusado de cuántas cosas injustamente y fue llevado a un madero.
¿verdad? Entonces, cuando vemos que en nuestra sociedad el hombre, lo que mira por fuera, ¿verdad? Lo que no ve del corazón, puede mirar cualquier cosa, cualquier deseo en él, que él quiera señalar y decir, no me agradas por esto, o no me cae bien por esto, o no creo que debes llevar un liderazgo como tal, título, porque para mí tú no eres apto por esto, ¿verdad? Señalamos mucho, miramos al hombre por fuera. Hubo un hombre que lloraba por Saúl todo el tiempo, porque amaba a Saúl, y Dios le dijo, mira, deja de llorar a Saúl, ya yo me he hecho rey. Entonces, cuando miramos a quién escogió, a un pastor de ovejas, y dijo, ¿por qué? Porque él tiene el corazón conforme a mi corazón, no que era perfecto. Él sabía que este hombre, en el momento en que cometía una falta, se iba a humillar. David era un hombre que se humillaba delante de Dios, de un corazón sincero, y eso es lo que él busca, hombres de corazón sincero, hombres que reconozcan que fallan, que cometen errores, que cometen faltas, pero en las manos del Señor, poderosos para amar, para llevar el mensaje de salvación, para transformar en su nombre, restaurar, ¿verdad? Edificar y construir, no para condenar, porque nuestro Dios claramente lo dijo, yo no he venido para condenar al mundo, yo he venido para salvar al mundo, yo he venido para buscar lo que se había perdido. Pero nosotros como seres humanos, ¿verdad? En momentos como que nos perdemos el enfoque, ¿verdad? Y comenzamos a mirar errores, faltas que todos los tenemos, que ningún ser humano es perfecto, por eso necesitamos la cobertura de la sangre de Cristo. Yo voy a entregar a mi compañera para que ella haga un último comentario. Yo, antes de despedirme, quiero darle gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de poder estar en esta plataforma, de poder llevar la palabra, ¿verdad? De poder comunicarnos de la manera a través de ella como lo hacemos. Todos aquellos en la ciudad de Tampa, tenemos y conocemos ministros en el área de West Tampa como el pastor y la pastora Luis Pavón y Mili Santiago del Ministerio Manahaín. Cuando usted quiera, aquel que desee conocer de este ministerio, llámenos y le daremos la información que usted necesita para que se comunique con ellos. Tenemos y conocemos al pastor Freddy Molina del Ministerio Un Nuevo Pacto y su compañera Sandra Santana en el norte de Tampa, cerca entre la avenida Bear, el Skipper Road, Nebraska Avenue, y comuníquese y le damos la información de cómo llegar al lugar. Tenemos hermanos que conocemos como el hermano Juan Hernández, la iglesia Puerta del Cielo. Usted se comunica con nosotros y le podemos dar la información. Es decir, nosotros lo que llevamos es la palabra para un pueblo. Si usted está buscando dónde congregarse, dónde reunirse, dónde recibir de la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que le podemos guiar en todo eso. Mi pastor en Puerto Rico, de igual manera, presidente del ministerio, Juan Ernesto Ramos, su compañera y pastora María de Lourdes Soler, bendecidos sean en Puerto Rico. Saludos a toda la congregación La Pesca Milagrosa, y cada uno, sigamos en unidad, amémonos de corazón, no de palabras, no de vista, no de oído, sino de corazón sincero. Entrego la parte a mi compañera. En verdad lo quiero dejar con esta porción bíblica, primera de Tesalonicenses 5:22 al 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique, dice la palabra, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallado irreprensible, dice la palabra, ¿verdad? Para ese gran día, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos, ¿verdad? Todos tenemos ese deber de buscar, ¿verdad? El santificarnos y consagrarnos para ese gran evento que lo anhelamos y lo esperamos, ¿verdad? Sabemos que la palabra del Señor dice que Él conoce a los suyos y los llama. Amén. Y damos gracias a Dios pues por este tiempo. Amén. Vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Una oración. En nuestras oraciones sabemos que, fíjese, a través de la plataforma hemos tenido la bendición de que muchos hermanos de Cuba se comunican con nosotros y siempre pedimos por ellos, ¿verdad? Sabemos que pues que Cuba no la pasa fácil, pero sabemos que Dios es fiel. Amén. Y galardonador, dice su palabra,
de aquellos que le buscan. Yes. Y no dudamos que el Señor tiene cuidado de ellos y siempre están en nuestras oraciones. Amén. Oh Padre maravilloso, te damos gracias, te adoramos, Dios eterno, Jesús, por este tiempo, Señor. te damos a ti la gloria. Gracias por todo lo que tú nos permites Sí, llevar Señor. a cabo, Señor amado. Tú conoces las diferentes necesidades de tus hijos alrededor del mundo, Padre Celestial. Yes. Tú sabes, Aleluya. Señor mío, aquel que te pide Gracias, esta mañana, Señor, a lo mejor se levantó pidiéndote un milagro de sanidad, Yes. Señor, un milagro económico, un milagro, Señor, tal vez que le concedas un trabajo, Aleluya. Señor. Solamente tú conoces el anhelo de nuestros corazones, Padre, Santo, pero sabemos santo, que tú eres santo. fiel a tus promesas, Señor. Tu palabra dice que tú no desamparas al justo, Señor. Amén, Tu aleluya. palabra dice que tú ves por el necesitado, por la viuda, por el huérfano, Señor, que así como tú cuidas de las aves, Oh, Señor, poderoso tenemos esa Dios. promesa maravillosa que también cuidarás de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque te hemos conocido. Sí, Gracias Señor. porque podemos disfrutar tu presencia, Sí, Señor. restaura, Porque podemos transforma. disfrutar de tus bendiciones que Sí, son nuevas Señor. cada mañana, Señor, desde Crea el nuevos momento que nos órganos en levantamos nuestro del cuerpo. lecho, Padre Celestial, hasta Sana que la nos sangre, acostamos. Sabemos que tu el protección hueso. divina está ahí sobre cada Sí, uno echa de fuera nosotros, todo Señor. cáncer. Gracias, Padre, todo por tu tumor. infinito amor, Padre. Gracias, Sí, Señor, por tu Señor, infinita fuera. misericordia y compasión, Señor. Riñones, pulmones, Porque aunque hígado. fuéramos infieles, dice tu palabra, Sí, tú restaura, permaneces Señor, fiel, dame Señor fuerza, amado. Te Señor, damos gracias, fuerza. Padre, por esta oportunidad Bendice más, a tu Señor. iglesia, Gracias, Señor. bendice a tu En el pueblo. nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Su hermano Valentín Reyes, lo digo Noel de López. partes. Amén. Decimos hasta la próxima semana. Dios les bendiga, amados.